Como parte de todo ese debate que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente, se consagraron algunos derechos y se determinaron algunas estructuras orgánicas para el buen desarrollo de las organizaciones solidarias. Empecemos por el derecho fundamental a la libre asociación, el artículo 38. El artículo 38 dice que todos los ciudadanos pueden libremente asociarse con el fin de ¿qué? De desarrollar, por supuesto, una actividad lícita, ¿sí? Y eso incluye, naturalmente, tanto a las organizaciones con ánimo de lucro como a las sin ánimo de lucro, a las entidades sin ánimo de lucro, que es nuestro grupo de referencia en esta charla, en esta presentación que vamos a hacer. Ese artículo 38 entonces es preeminencia, es el que soporta, el que permite, el que facilita la constitución de las organizaciones solidarias. Normalmente esperamos que sean sin ánimo de lucro y por supuesto las empresas privadas con ánimo de lucro o comerciales o empresas que se constituyen a fin de generar utilidades que serán distribuidas. Seguidamente, en la Constitución, allá en el artículo 333, se reitera la libre empresa, el libre desarrollo de una actividad económica, pero también nos regalan una belleza de concepto. El Estado contribuirá al desarrollo o a la promoción de las organizaciones solidarias. Y eso no puede quedarse en una simple referencia. Para el efecto voy a leer exactamente qué es lo que nos consagra ese artículo 33. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Y aquí viene, la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. Ello implica que en cumplimiento de este mandato de orden constitucional deben otorgárseles, deben facilitárseles ciertas medidas de distinto orden a estas organizaciones solidarias. Pero me preguntan, ¿y cuáles son las organizaciones solidarias? No es de la Constitución, ni muchísimo menos entrar a detallar cómo está compuesto el sector solidario. Eso se lo dejamos al Congreso de la República y lo hizo a través de una ley. Una ley posterior, por supuesto, a la Constitución Política de 1991. Y esa ley es la ley que hoy por hoy siempre utilizamos para referirnos a lo que llamamos economía solidaria o entidades de economía solidaria, pero yo me quedaría simplemente en la palabra organizaciones solidarias, que es muchísimo más amplio y no la limitaría a economía solidaria. La ley 454 de 1998, producto, entre otras cosas, de la crisis generada por el subsector cooperativo de ahorro y crédito en los años 95 a 98 o antes de 95, lo que implicó que muchas entidades de naturaleza cooperativa cuyo objeto social era la actividad de ahorro y crédito fueran intervenidas para liquidarlas, y sacó del escenario de la actividad de ahorro y crédito a un número importante de organizaciones pequeñas, medianas y grandes, que no es del caso entrándonos a referir cuáles fueron esas medianas y grandes que fueron intervenidas y liquidadas a raíz
de la intervención del subsector financiero cooperativo. Entonces, la Ley 454 del 98, en su artículo 6, nos reitera algunas características que deben reunir esas organizaciones solidarias. Y una primera de ellas es que en sus estatutos se consagre de manera inequívoca que son sin ánimo de lucro. No es que por estar bajo el amparo de la palabra fondo de empleados o cooperativa de tal o cual naturaleza o asociación de tal o cual naturaleza o fundación de tal o cual naturaleza o corporación, eso nos dé el estatus de ser sin ánimo. Debe quedar expresamente consagrado en su cuerpo estatutario a la luz de lo que dice el artículo 6 de la Ley 454 del 98. Y ahí mismo también se consagran aspectos que son claves en el desarrollo, consolidación y prestación de los servicios por parte de los fondos de empleados, de las cooperativas, de las asociaciones, de las fundaciones que hacen parte de una u otra manera de este gran grupo de organizaciones solidarias, que es que se consagre la irrepartibilidad en los estatutos de las reservas sociales, que se consagre en caso de liquidación, en caso de que quedara el remanente patrimonial, la no distribución de este remanente patrimonial y su destinación a una entidad de similar naturaleza. Lo mismo que si quedaran en reservas sociales. Y además de ello, dentro de estos aspectos que deben cumplirse de organizaciones solidarias, se establece la no distribución de excedentes, sino la reinversión de estos en el desarrollo del objeto social. En el caso de las organizaciones cooperativas y fondos de empleados, se permite que se retorne en función de los servicios, en función de la contribución al trabajo que se haya hecho, y se permite el que se reconozca la pérdida del valor adquisitivo de los aportes sociales, tanto en los fondos de empleados como en las cooperativas. Quiere decir ello que no estamos entregando utilidad alguna, remanente alguno, sino que estamos reconociéndole por ley la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación a los aportes sociales, distinto a los ahorros o depósitos que llegaré a tener. Estas son características, pues, entonces, que deben de confluir en una organización solidaria. 1, sin ánimo de lucro. 2, irrepartibilidad de las reservas sociales. 3, irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 4, no distribución de excedentes. Y 5, reinversión en el desarrollo del objeto social del excedente. A la par, el Estado ha ido consolidando otras normas o disposiciones específicas, o consolidando otras normas y disposiciones específicas, la Ley 79 del 88 específica para las cooperativas, y el decreto ley 1480 de 1989 en lo que tiene que ver con los fondos de empleados. Hasta allí, pues, las características generales de lo que son las organizaciones solidarias. Hoy, diferencia entre una organización solidaria, fondo de empleados o cooperativa, y una entidad de naturaleza comercial, financiera, con ánimo de lucro, con repartibilidad de las ganancias, con acumulación de los excedentes. Diferencias fundamentales. Capacidad de decidir en la entidad con lucro según la tenencia del capital. A más capital, más capacidad de decisión. Quien tiene el 50% tiene la decisión en una asamblea, tiene la decisión en una junta, tiene la decisión para determinar la composición de ese cuerpo directivo, de llegarse a dar esa situación. Cosa que no se da, que es el primer gran elemento diferenciador en las organizaciones de fondo de empleados. Una persona, un voto. Sector de la entidad solidaria, fondo de empleados y cooperativas. Una persona, un voto. Pero es que yo tengo 500 millones y a mí me deberían dejar tomar decisiones por el equivalente a
500 asociados. Señor, el que tiene 1 millón tiene igual capacidad de decisión y de intervención que el que tiene 500 millones. Entonces, ese es un primer gran elemento diferenciador que hace democrática la composición de los cuerpos directivos, que hace posible que concurran distintos miembros de distintas condiciones y percepciones, que no permite que el poder se concentre en unos cuantos. Entonces, es algo que se le debe enfatizar al que ingresa a un fondo de empleados. Usted aquí va a tener tantos derechos y por supuesto deberes u obligaciones como el que lleva 40 años. Usted que recién entra ahora, como el que lleva 25 años, como el que lleva 10 años. Entonces, un primer elemento diferenciador. Segundo elemento diferenciador, ya lo hemos dicho, se retornará, se redistribuirá o considerará a través de la vinculación al trabajo, a través del uso de los servicios, un reconocimiento, un rendimiento en los ahorros que se tuvieran, en el caso de los fondos de empleados que manejan la figura del depósito permanente o el ahorro contractual. También, por supuesto, el ahorro aloísta, también, por supuesto, el CDAT, que al final le va a permitir a la entidad solidaria, al fondo de empleados, cualquiera que sea su origen, retornarle eso que se genera en los créditos que se hacen a través de las captaciones, retornarle a la sociedad, retornarle a la filial. No sucede en los bancos, no sucede en los establecimientos de crédito. Los rendimientos que se generen a partir de los créditos que colocamos, en ningún momento yo como ahorrador en ese establecimiento recibiré peso alguno, remuneración alguna distinta a la tasa pactada. De las utilidades, de los excedentes para el caso de la entidad solidaria que se generen, de las utilidades que se generen en el establecimiento, no veré un solo centavo, no conoceré suma alguna. Se irá para quienes detentan la propiedad, el control del establecimiento. Esa es otra segunda gran diferencia. Independientemente de que me pagan, solo por ilustrarlo, por un CDT o CDAT que se llaman en los fondos de empleados, 100 millones, me pagan unos intereses. Esos 100 millones se colocan, bien sean 5 créditos de 20 millones, de 5 asociados, que generan intereses, por supuesto, superiores a lo que me van a pagar a mí. Pero esos intereses que se generan por haber colocado en 5 asociados que se benefician del dinero que yo dejo allá, se retornarán vía seguros, vía auxilio esequial, vía revalorización de aportes, vía bono, vía becas, vía auxilio en caso de calamidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mi dinero vuelve a retornarme, cosa que bajo ninguna circunstancia se da en los establecimientos de crédito. Por mejor tasa que le den, hay que el establecimiento de crédito me está dando el 12% y que en el fondo de empleados, en el caso de nuestro Fonvalle, me están dando apenas el 11%. Súmele al 11 todo lo que le van a retornar, bien por la colocada de sus recursos y la de muchísimos más. Los 100 millones que usted coloca en el establecimiento de crédito se prestan indistintamente sin considerar ninguna filiación a 5 o a una persona. En el fondo se colocan en cabeza de sus compañeros, del profesor, de la profesora, del profesional, del contratista, del que en ese momento igual le estamos considerando una tasa muy especial, muy por debajo de las tasas que ofrecen los establecimientos de créditos tradicionales. Y no quiero dar nombres de establecimientos de créditos tradicionales. Entonces, ese es otro gana-gana. Me pagan
y luego me devuelven con la plata generada por mi CDT, me devuelven recursos. ¿Sí? Dos, para todos los profes o profesoras profesionales vinculados a Fonballe, que me tocó retención, que debo pagar cada mes una suma determinada sobre el valor de mis ingresos. Y algunos, sin mayor orientación, están autorizando a que el empleador, en este caso la oficina de nómina, les descuente una mayor partida a la normal. Ejemplo, me están reteniendo 500.000 pesos y creo que de pronto mi impuesto el año entrante, en un año, por allá en octubre, septiembre del año entrante, va a ser promedio 20 millones y 500.000 pesos al mes me dan 12 por 5, 60, 6 millones. Entonces digo, descuénteme 1 millón más. No, señor, ¿por qué le va a entregar de manera anticipada unos recursos al Estado que no le van a generar nada? Que finalmente usted los va a aplicar al año siguiente, en agosto, septiembre o octubre, que son las fechas de presentación de las declaraciones tributarias de las personas naturales. Llévelo a Fonballe. Ese millón adicional, o esos 800, o esos 200.000, abra una cuenta de ahorro para la renta, que así se llama, ahorro para la renta. Y cada mes usted está contribuyendo a que Fonballe tenga recursos para prestarle a sus compañeros en un plazo similar. 2, le van a estar retornando. Van a generarle unos intereses que no se le generan cuando usted autoriza una mayor retención en la fuente. No le da nada, en lo absoluto. Un saldo importante ahí a favor. En agosto, septiembre, octubre usted va y dice a Fonballe, vengo a retirar lo que llevo un año, o 9 meses, o 10 meses, para pagar mi impuesto de renta. ¿Cómo le parece? Otra gana-gana. Y así sucesivamente hay unos elementos intangibles que tenemos en los fondos, o que tenemos particularmente en el fondo de empleados nuestro, el fondo de empleados docentes de la Universidad Fonballe, que a veces no son evidentes. El seguro de deuda. ¿Cuánto vale en porcentaje el seguro de deuda? Que a veces le pintan a ustedes, a los asociados de otros establecimientos de crédito, les pintan ciertas facilidades, ciertas tasas, pero no les dicen que esa tasa no incluye el seguro de deuda, queda por aparte. Cuando ya incurren en eso, caen en cuenta. El seguro de deuda le puede representar 2, 3 puntos, 2.5, más la tasa a la que se haya pactado. El seguro de ahorros, ¿quién lo asume? Fonballe. Sus ahorros hasta la suma que tenga depositada como a su favor tendrán la protección de un seguro de ahorro. Y el otro intangible. No es lo mismo negociar mi póliza de vehículo, yo, Heriberto Montaño Orozco, que negociarla Fonballe, 1.287 asociados. La capacidad de negociación evidentemente cambia. La capacidad de respuesta cambia. Cuando mi casa está amparada por el seguro que he tomado a través de Fonballe, porque es una organización la que está hablando por mí, no soy yo. Entonces, ese potencial, ese plus, hay que aprovecharlo. Y por supuesto, siempre y cuando tengamos directivos diligentes, siempre y cuando tengamos administradores diligentes, ¿sí?, con capacidad de negociación, con capacidad de interlocución en los distintos escenarios.